Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, macaco también significa motivación, atención, concentración, actividad, comprensión y organización. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir la figura triángulo apuntando hacia abajo. Se plantea la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 4 se importa la librería random. Esta librería permitirá generar números aleatorios. Línea 6, la variable n recibe un valor ingresado por el usuario. Input es un método que permite obtener datos de entrada. Entre comillas se indica al usuario el valor a ingresar. Para convertir este dato entero se realiza un casting. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de dato según la información que almacene. N entonces recibe un valor de tipo entero, por eso será una variable entera. Línea 8, se inicializa una variable mat con una lista vacía de n elementos. Python no maneja el concepto de vector o matriz, sino de lista ordenada de datos. Aquí vamos a inicializar una matriz. Entonces primero se inicializa con una lista vacía de n elementos. Para convertir esa lista en matriz, entonces a cada elemento de esa lista se lleva una nueva lista de n elementos, quedando así una lista de n por n. Para llenar entonces cada posición de esta lista vacía con una nueva lista, recorremos entonces la lista mat, usando un ciclo en la línea 10. Para x desde 0 hasta n, recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Para x de 0 a n, entre este ciclo, línea 11, a la lista mat en la posición x le asigna una nueva lista vacía de n elementos. Así ya tenemos entonces una matriz. Vamos ahora a llenar esta matriz con valores aleatorios. Para eso la recorremos usando ciclos. Nuevamente, dos ciclos. Línea 13 para x de 0 a n. Entre este ciclo, línea 14 para y de 0 a n. Y entre estos dos ciclos, línea 15 a la matriz mat en la fila x columna y le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Le invitamos a visitar la tutoría números aleatorios en Python para entender cómo se generan estos valores. Entonces puede ver que en Python no se manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Esto se aplica a condicionales y a ciclos. Una vez se establezcan las estructuras, terminan con dos puntos. Y luego las líneas de código que pertenezcan a la estructura deben llevar tabulación. Por eso la línea 15 pertenece al ciclo for de la línea 14 y la línea 14 pertenece al ciclo for de la línea 13. Todo se ordena por tabulación. En la línea 17, una variable mt que no pertenece a ningún ciclo, entonces recibe n dividido 2. Mt será una variable que recibe la fila de la mitad. Recuerde que vamos a imprimir los datos que formen la figura triángulo apuntando hacia abajo. Entonces la base del triángulo será la fila de la mitad y la punta será el dato de la última fila, el dato medio, para poder imprimir así una figura que no se deforme. Vamos a imprimir entonces esta figura. Hay que validar también que la matriz sea de orden cuadrada impar, o sea 3×3, 5×5, etcétera. Porque si es de 4×4 no se podrá imprimir una figura triángulo real o exacta, se deformará. Entonces usamos una condicional entre las líneas 19 a 26. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 19, si n módulo 2 es diferente a 0 es porque n es impar. Recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es diferente a 0 no es una división exacta, luego no son múltiplos. Si es cuadrada impar, en caso de ser cierto, línea 21 a 23, imprimimos los datos de la matriz. Pero observe el primer ciclo de la línea 21. Va desde n-1 hasta la mitad, con incrementos negativos. Es decir, desde la última fila hasta la primera.
En cambio, las columnas en la línea 22 se recorrerán desde x menos la mitad hasta n menos x más la mitad menos 1, con incrementos negativos también. Así entonces recorremos esta matriz formando la figura triángulo con punta hacia abajo y base en la fila de la mitad. Por último, en la línea 28 se imprime nuevamente la matriz. Con solo escribir el nombre del array, MATLAB o Python automáticamente imprime todos los datos de esta lista. Entonces usted ya se dará cuenta que puede imprimir cualquier figura de un array. Simplemente es necesario tener en cuenta los rangos de las variables de los ciclos for. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir la figura triángulo con punta hacia abajo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos